Si eres de los que estás manejando así con la rodilla, tomándote un café, concentrando el celular y mirando el tránsito, no estás solo en esta vida. Hay alguien que lo hizo mucho antes que tú, y no estoy hablando necesariamente de tu esposa o de tu esposo, estoy hablando de Marta y no tu vecina, sino la Marta que aparece en las Escrituras. Porque en el corazón de los hombres y las mujeres, a pesar de que vivimos a full, algunos hace muchos años sin parar, tenemos un anhelo de descansar. Un anhelo de encontrar nuestro lugar en el mundo sin complicaciones, disfrutar de las cosas pequeñas de la vida, esas nimiedades que se nos van pasando por alto justamente a causa que no nos da tiempo de respirar, no tenemos tiempo de disfrutarla. Cuando nos vamos de vacaciones estamos tan estresados en no olvidarnos nada, en haber cerrado la puerta, haber cerrado el gas, haberle dicho al encargado que nos vamos a ir, más el auto, más lo que hay que llevar, más los chicos, que cuando venimos necesitamos vacaciones para reponernos de las vacaciones porque venimos estresados. Y eso se suma un año en el cual no nos detenemos, donde los días a veces se hacen cortos para las demandas que tenemos, las cosas que tenemos que afrontar, y entonces hay momentos que nuestro alma se empieza a agotar, nuestra batería empieza a estar baja, y como Marta nos enfocamos en lo que no debiéramos. Esta Marta, probablemente la Escritura narra que probablemente haya sido la hermana mayor de sus dos hermanos María y Lázaro. En aquel entonces el rabí causaba un revuelo entre la élite religiosa por haber resucitado a Lázaro, y estaba de visita en la casa justamente de Marta, María y Lázaro. Las Escrituras no son claras respecto a la cronología de estos sucesos, pero de igual modo había un estrecho vínculo entre Jesús y estos tres hermanos, María, Marta y Lázaro. Eran amigos. Cuando Jesús pasaba por ahí, siempre iba a Betania y se quedaba, pernoctaba con ellos, le hacían unas ricas comidas mexicanas, unas quesadillas de pobre, ¿no? Así que la Biblia dice en Juan 11:5 que Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y en la escena que nos compete en el relato de Lucas, hay una escena íntima en la que Jesús reprende en un momento a la ocupada Marta. No la reprende, la exhorta de modo tal que la quiere avergonzar. Al fin y al cabo es su amiga, y la Biblia narra que la ama, como a su hermana María y como a su hermano Lázaro. Pero le dice: Marta, me parece que no te estás enfocando en lo que debieras. La exhorta con un cariño, con un aprecio, con un amor que solo un amigo, un padre puede hacer. Marta, conocen la historia, corría por la cocina, no da abasto para lavar, no da abasto para traer las comidas, para los vasos, lo que se ensucia. Y María, la hermana, pinta de vaga, se sienta a los pies de Jesús a escuchar sus palabras. María dice: para limpiar mugre tengo toda una vida, Jesús no sé cuándo vuelve. Y se sienta a los pies de Jesús, dice: ya de mañana limpiamos. Marta quiere tener la casa impecable, como hay algunas histéricas acá que quedaron del servicio de las 9, porque las de las 12 son tan pacientes. Pero que debe haber alguna que quiere todo limpio y todo esté impecable, y no tiene que ver con el lujo, Porque mi mamá, como digo siempre, nunca tuvo lujo, nunca tuvimos lujo en casa, y había un día que enceraba el piso y uno tenía que andar así con unos patincitos, ¿cómo se llaman? O con las medias así, porque no quería que le arruinaran la encerada. Y lo cierto es que no venía nadie a visitarnos, nosotros éramos los que íbamos a disfrutar la encerada esa, y teníamos que andar así como si estuviéramos en el Vaticano. Y yo digo: ¿por qué? ¿Por qué? Y todo estaba limpio, impecable. Aparte, ni se nos ocurría que la sobremesa se extendiera con el cartón de la pizza ahí y los vasos, vamos a ver tele y después juntamos. No, en casa había un comunicado militar: nadie va a tele, nadie va al baño, nadie orina, nadie se levanta si esto no está todo levantado. Y teníamos que levantar y limpiar todo. Aprendan las madres de ahora a levantar todo impecable, lujoso. Ustedes podían visitarnos en casa de sorpresa cuando sea. Siempre la vieja mantenía todo impecable. Camas extendidas, de irnos al colegio y dejar las camas así como que se pelearon dos perros. ¡Ni loco! La cama tendida, y aunque decía: llego tarde al colegio, levántese temprano, vaya y pida perdón a la dirección, pero la cama me la atiende. Era más importante la cama que la educación. Y la atendíamos la cama. Yo vengo de eso. Los baños de antes, y ya voy al mensaje porque ahora me emocioné con esto. Los baños de antes, yo le voy a contar cómo era mi baño donde yo pasé la infancia. Era un inodoro
Y después había una regadera acá, una ducha regadera, pero no hay abajo una bañera. Entonces cuando abría se mojaba todo el baño, el inodoro, todo, porque era todo chiquitito. Entonces tenías que a veces dejábamos un chorrito chiquito para no tener que limpiar tanto. Te ponías abajo el chorrito así y te movías debajo del chorrito para bañarte. Y después ya antesito ni ensuciaste, ¿viste? Ahora, si querías un baño así, tipos gladiador romano, que te bañabas así, era salpicar paredes, azulejo, todo, y del baño no se salía antes de ponerte el calzón a limpiar. Y entonces estabas así limpiando, así te congelabas. Después te vestías así, salías y dejabas el baño limpito y venía el viejo a bañarse, que no quería entrar a un baño usado. Tenía que estar limpio. Esa era mi vieja. No sé cómo se aguantó en el cajón ahí si no estaba higienizado el ataúd. Diga que se fue rápido a la presencia del Señor. Increíble. Entonces, yo sé que hay muchas que tienen aquí y muchos que son como Marta. Y está bueno ser pulcros, ser higiénicos, tener todas las cualidades de alguien que le gusta trabajar, que la casa esté impecable, porque eso lo disfrutan los demás que conviven con esa persona. Pero cuando cualquier cosa que nos desenfoque de estar a los pies de Cristo, cualquier cosa que nos quite el enfoque de lo importante por una urgencia que se puede hacer mañana y que no es tan urgente si lo pensamos de manera técnica, es aquello que nos hará ganar una exhortación del Señor, como se la ganó Marta. Cuando Marta se quejó por la evidente discrepancia que había entre su diligencia, su trabajo y la relajación de María. Ahora, yo les conté cómo era Marta. ¿Se la imaginan a María? A capaz que algunas se identifican más ahora. María era, ay Jesús, ¿me puedo sentar a tus pies? Y se desparrama ahí a los pies. ¡Oh! Y la otra tenía un veneno encima. No porque tenía que hacer la tarea, sino porque la ve a esta tirar a los pies de Jesús. Entonces Marta ve que ella es muy diligente, que la hermana está disfrutando ahí a los pies de Jesús. Y Jesús, que ya ve la pelea que se avecina entre las dos, apenas él cruce la puerta y se vaya, le dice, Marta, estás inquieta. Hay una versión que dice, estás afanada y preocupada, estás tan inquieta por muchas cosas y solo una cosa te es necesaria. Solo una cosa. Hay solo una cosa que tendrías que estar haciendo. No le dice que hay 2 opciones, hay 3, hay 4. Tendrías que estar haciendo una sola cosa. Y María eligió bien. ¡Oh! Peor todavía se habrá puesto Marta. Ahora la vaga esta, que la llevan 4 piojos en andas así, es la que hace bien. Y Jesús la elogia. Ustedes pensarían que Jesús está elogiando a la que limpia. Está diciendo, mira, María ha escogido lo mejor y nadie se lo va a quitar. ¡Qué lindo! Nadie le va a quitar este momento a María. En cambio, tú estás afanada por lo que no tendrías que estar afanada. Estar afanado significa estar ansioso por hacer algo que podrías hacerlo en otro momento. No le dice Jesús, ya no limpies más. Vete y no limpies más. Algunos quisieran ese mandato del Señor, ¿no? Vete y no cocines más. Pero no, le está diciendo el Señor, es otro el momento para limpiar. O sea, los trastes van a seguir sucios, el cartón de pizza va a seguir ahí, nadie se lo va a llevar. Tú puedes hacer todo eso cuando yo me vaya. Ahora puedes aprovechar solo una cosa. ¿Qué tenía que aprovechar Marta? La presencia del Señor ahí en la casa. Solo una cosa te es necesaria. Y a veces podemos ser consumidos por las demandas que nos empujan hacia lo urgente, que nos encontramos demasiado cansados para regar nuestro propio alma. Nuestro alma se empieza a marchitar porque no lo regamos. Yo les conté en cierta ocasión de una historia que la sequía afectó una región de naranjos, justamente que estamos aquí en Anaheim. Y entre los numerosos huertos se destacaba unos árboles que permanecían verdes, mientras que a su alrededor los demás árboles estaban marchitos y vacíos. Y entonces cuando se le pregunta al agricultor cuál era el secreto, que sus árboles continuaban verdes a pesar de la sequía, él responde lo siguiente, dice, mis árboles
sobreviven hasta 2 semanas más que el resto sin agua. Porque cuando eran jóvenes, yo solía no proveerles agua para que tuvieran que obligarse a echar raíces más profundas para poder beber y subsistir. Ahora ellos, mientras que los otros árboles se secan, mis árboles beben agua de una fuente más profunda. Por eso todavía sus hojas están verdes. Entonces, los momentos de crisis, de desierto, vienen a nuestra vida para que echemos raíces y de esas experiencias aprendamos a disfrutar de la presencia del Señor para los momentos en que nos va a parecer que nos abandonó. Ahora hablaré en momentos de esto. La presencia nunca te abandona, pero hay momentos que lo sientes y hay momentos que no. De esto hablaré solamente en un par de minutos. Lo que trato de decir es que si tú no aprovechas los momentos donde el Señor está en tu casa para sentarse a sus pies, escuchar, aprender y adquirir sabiduría, cuando te vengan los momentos en que solo tengas que limpiar trastes y tengas que limpiar la cocina y no esté ahí el Señor, vas a extrañar la calidad de tiempo que desperdiciaste. Hay momentos de calidad, temporadas que Dios nos regala que no vuelven. Y un día llega el tiempo en que solo nos encontramos en un fregadero de la cocina, miramos hacia la sala, Jesús no está ahí o percibimos que no está y añoramos los tiempos en que pudimos sentarnos a sus pies y aprender. Yo digo siempre que nuestros hijos no deben quemar etapas. Tenemos que permitirles ser niños y que jueguen hasta cualquier edad. Si tu hijo tiene 16 y está jugando, no lo tienes que retar, que juegue, porque hay un momento que ese tiempo no va a volver. Cuando tenga que mantener una familia y unos críos, se pone con Nintendo y Mario Bros. La mujer le va a tirar a Mario Bros por la cabeza si se pone a jugar. Entonces ahora que no tiene críos y que alguien lo mantiene, si quiere jugar dentro del tiempo que le dan los padres, que juegue. No, porque a veces los padres dicen como tan grandote con pelo en las patas jugando. Y bueno, hay niños peludos de 30 jugando. Pero que no quemen etapas, que disfruten. Lo mismo con los que tenemos hijas. Las niñas como viene la vida, van a querer pintarse las uñas al año, van a querer maquillarse a los 2 años, ponerse una falda cortita a los 3 y a los 4 van a querer teñirse el cabello. Y si nosotros les hacemos que empiecen a vivir las cosas que tienen que vivir ya cuando sean más señoritas, ahora de niñas, ¿qué les queda para cuando tengan 14? Cuando tengan 15, van a tener sexo a los 13, a los 14 van a quedar embarazadas, a los 15 van a ser madres. Y hay niñas que debiendo estar jugando con Barbie tienen que estar jugando con los Ken que le nacieron. ¿Por qué? Porque queman etapas, porque no viven el tiempo que tienen que vivir. Esto en término humano, en término físico, del crecimiento cronológico normal. Ahora, en término espiritual, ¿cuántas veces quemamos etapas y no disfrutamos sentarnos a los pies de quienes podemos aprender? Un día esos maestros se van a ir. Los Elías no van a permanecer con nosotros siempre. Un día son arrebatados y Eliseo, por más que tenga una doble porción del espíritu que había en Elías, va a añorar los tiempos en que la responsabilidad no cabía sobre él. Claro, para Josué fue maravilloso tomar el lugar de Moisés. Ahora, ¿creen que cuando no sabía qué hacer, para dónde escapar, cuando el pueblo se rebelaba, no hubiese querido encontrarse con Moisés y decirle: Moisés, ¿vos qué harías? Pero se había ido. Y ahora tenía que asumir la responsabilidad. Miren si Josué no hubiese aprovechado los tiempos en que se quedaba unos metros más abajo de la montaña mientras Moisés tenía comunión con el Señor. De allí es que uno tiene que aprender a servir para que algún día lo sirvan. Es no quemar etapas, tiempos que tenemos que aprovechar. Si todavía puedes sentarte a los pies de alguien que sabe y aprender, tienes que disfrutar ese tiempo porque no vuelve. Y yo te hablo esto porque yo sé que los jóvenes que están estudiando, es pesado estudiar a veces matemáticas. Si tienes desarrollado tu parte creativa cerebral, la lógica, yo odiaba las matemáticas, los logaritmos, las físicas, todas esas cosas las odiaba porque yo era creativo, poeta y dibujante. Ahora, el que le encanta la contaduría odia la poesía, el dibujo y todo eso. Pero hay que aguantarse esas cosas porque después te sirven para la vida. Y yo me acuerdo que hay cosas que tampoco disfruté del colegio. Son cosas de mi soltería, tiempo de mi soltería que no disfruté. Porque como muchos de ustedes me quiero casar. Me quiero casar. Después me quiero enviudar. Y no, ya está casada. Y uno dice, sí, pero vos porque no tenés 40 años soltero. Y es una etapa maravillosa. Los 40 años de soltero puedes hacer cosas que no puedes hacer los 30.
Porque uno tiene otra mentalidad. O ustedes piensan igual que cuando tenían 20, cuando tenían 10, cuando tenían 15. ¿Verdad que uno piensa diferente? Cuando a mí me dicen, ¿cómo cambiaste tu forma de pensar? Y claro, soy un hombre que evoluciona. ¿Cómo voy a andar pensando lo mismo que a los 30? Yo no pienso lo mismo ni que a los 40. Yo fui cambiando. Mi forma de pensar, mi misericordia cambió, mi gracia cambió, mi sentido de la justicia cambió. ¿Por qué? Por experiencias, por cosas que he pasado. Entonces uno va mutando. Uno evoluciona o involuciona, ¿no? ¿Cómo evolucionamos? Cuando la presencia de Dios nos visita en casa, inmediatamente nos sentamos a sus pies. Esto en términos de la parábola o de la metáfora es cuando los momentos en que Dios nos visita hay que aprovechar estos momentos que tenemos en la iglesia, que no vuelven, momentos que no regresan, son temporadas únicas, visitaciones del Espíritu. Pero a veces las demandas nos consumen, a veces vienen las sequías y estamos tan absortos en las demandas que nos damos cuenta que cuando queremos beber de aguas profundas no hemos echado raíces que nos conecten esas aguas. Y entonces nos empezamos a secar. Y la presencia de Dios es un viaje que uno puede asumir para toda la vida. Y esto es lo que yo les dije que le iba a hablar en un par de minutos, que tiene que ver con sentir la presencia de Dios o no sentirla. Con esto de la parte sensorial, ¿la siento o no la siento? Imagínate un camino polvoriento, de Oriente Medio, eso quise decir. En Oriente Medio, un camino lleno de polvo que serpentea en medio de parras, de praderas, de colinas. Es un camino solitario. Entre los que viajan hay dos hombres, dice la Biblia, discípulos de Jesús. Dos hombres que habían estado creciendo a los pies de Cristo. Uno, la Biblia narra, que se llama Cleofás, y el nombre del otro se perdió en la historia. La Biblia no registra el nombre del otro. Uno es Cleofás y otro más, pero ambos son discípulos de Jesús. Ambos viajan desde la gran ciudad de Jerusalén, unos 11 kilómetros, a un pequeño pueblito llamado Emaús. Esos 11 kilómetros caminando lleva un poco más de 2 horas, lo que hoy dura una buena película. 2 horas de duración, de camino. Estos dos hombres salieron de Jerusalén, van a Emaús, posiblemente a llevar mercadería, por ahí se dedican, no sé, a vender algo y tienen que caminar esos 11 kilómetros. Metámonos despacio en la escena que encontramos en el capítulo 24 de Lucas. Estos dos hombres están atrapados en una conversación muy profunda, repasando todo lo que recientemente había sucedido en Jerusalén. Su líder, Jesús de Nazaret, un poderoso profeta en palabras, en hechos, fue entregado a los procónsules romanos y sentenciado a muerte, fue crucificado entre dos ladrones. Ambos muchachos, Cleofás y el otro, que van camino a Emaús, esos 11 kilómetros, van hablando de lo preocupados que están porque vieron los azotes, los golpes, la sangre, la agonía, la deshonra de la muerte de su líder. Las noticias resuenan en toda la ciudad, es lo que hablan todas las radios, están las portadas de todos los periódicos. Los hombres están abrumados por los acontecimientos, angustiados, deprimidos, desalmados, desanimados. Y en el medio del camino polvoriento del Oriente Medio se les une un tercer hombre. Crea una pequeña nube de polvo con sus pies, se mete en el medio de la caminata. Estos dos no reconocen al hombre que se les suma en la caminata. Es joven, barbudo, una israelita como ellos, luce como hebreo, y empieza a hablar. Se une a la conversación y pregunta, ¿puedo saber de qué discuten? Fíjense que es sarcástico, que es este tercer hombre, que ustedes saben la historia, es nada menos que Jesús resucitado. Le dice, ¿puedo saber de qué discuten? Así se mete en la plática, ¿no? Y Cleofás y el otro muchacho dice, ¿qué? ¿Eres el único en Jerusalén que no sabe lo que acaba de suceder? Debe ser peregrino. Tú tienes que ser un inmigrante, de aquí no eres. ¿Cómo no sabe lo que está viviendo la nación? Y siguen sin reconocerlo. Jesús dice, no sé, ¿qué acontecimientos son estos que ocurrieron? Fíjense la ironía, el sarcasmo de Jesús. No sé, ¿qué acontecimientos? Se hace el que no sabe. Ustedes dirían, pero Jesús, ¿por qué se hace el que no sabe? Porque los quiere escuchar hablar un poco a estos, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Y esto le empiezan a contar, ¿no te enteraste? El que se decía ser el Mesías fue llevado ante el patio de Caifás y después ante Herodes, ante Pilato, se lavó las manos y después fue condenado. Le cuentan la historia. Y Jesús le dice, ¿y acaso Cristo no tenía que venir a sufrir, a pasar estas cosas para después entrar en su gloria?
Y los muchachos lo miran y dicen, ¿dónde sacaste eso? ¿Cómo de dónde saqué? Del Pentateuco, lo que decía Moisés, los profetas, y le empieza a abrir las escrituras. El tercer transeúnte les abre las escrituras a estos dos, que están ensimismados, están como Marta lavando sus platos sucios. Ellos están preocupados y ahora todo lo que tenemos que hacer, y se nos murió, y ahora qué vamos a hacer. Ellos no pueden ver quién camina con ellos. Se pierden la bendición que tuvo María. Está Cristo con ellos, pero no lo sienten, no lo ven, se están topando con Él. Son de los pocos que la historia registrará que caminaron con un Cristo resucitado. Todo el resto caminó con un Cristo normal, con un cuerpo físico, que no echó mano a la deidad divina para caminar. Acá es el Cristo resucitado. Este Cristo que camina con Cleofás y el otro varón, estuvo en la tumba, estuvo 3 días muerto, estuvo 3 días en el Seol, resucitó y ahora camina con ellos. Miren qué privilegio tienen estos tipos. Sin embargo, no se dan cuenta. Y Cristo les empieza a predicar. La cosa es, para hacer la historia larga, corta, que llegan a Emaús. Ellos empiezan a decir, wow, tiene razón, Moisés ya había hablado de que este tenía que morir crucificado. Porque si uno no comprende las escrituras, Jesús podría caminar contigo y tú no lo reconocerías. Si la palabra de Dios no cobra vida para ti, tú no reconoces que Jesús camina a tu lado. Esa es la diferencia de decir, yo no tengo a Jesús a mi lado. Eso es teológicamente incorrecto. Jesús está a tu lado. Y ahora en unos minutos más les voy a hablar cómo Jesús a veces está al lado de los inconversos, que dicen no tiene a Jesús en su corazón. Sin embargo, yo te voy a demostrar que sí lo tienen, nada más que no lo reconocen. Se los voy a decir en minutos antes de que me apedreen por herejes y me dejan avanzar. Ellos caminan a Emaús y no saben que Jesús está con ellos. Lo invitan a cenar y allí es cuando llegan a Emaús y Jesús les termina de abrir los ojos, lo reconocen. Cuando le piden, quédate a cenar con nosotros, Él le abre los ojos a los discípulos y entonces, imagínense la sorpresa, la conmoción, la alegría. ¡Jesús! ¡Eres tú! ¡Estás vivo! Caminaron 2 horas los condenados y no se dieron cuenta. No crean que Jesús usó una máscara, se sacó la barba así y dijo, soy Jesús. Estos tipos estaban tan ensimismados en sus problemas que prefirieron lavar platos sucios del pasado en lugar de sentarse a los pies de quien estaba caminando con ellos. No lo reconocieron. Me sorprende que no lo hayan reconocido hasta que le fueron abiertos los ojos, que es un modismo hebreo. Porque hay de los que piensan que estaban ciegos y hasta que Jesús no dijo, véanme, no lo vieron. No fue lo que ocurrió. El abrir los ojos significa hasta que se les reveló, hasta que le dijo, sonso. No me ven las muñecas horadadas. No me reconocen. Tanto se les grabó en la mente mi imagen allí crucificado y azotado y desnudo, que olvidaron cómo soy. Él no cambió de aspecto. De otro modo los discípulos jamás lo hubiesen reconocido. Tenía un cuerpo glorificado, pero no es que cambió de aspecto, se cambió la barba y ahora apareció diferente con 2 alas. Era el mismo. Pero estos no lo reconocieron y cuando se presenta ante ellos y dice, sí, soy yo, ahí desaparece. Y ahí les cambia la actitud a los muchachos, a Cleofás y al otro. Porque ahora tenían buenas noticias para contar. Venían del camino de Jerusalén para acá, venían preocupados. Pero fíjense cómo cambia la actitud de ellos desde que cuando salen de Jerusalén a cuando vuelven a Jerusalén, porque ahora deciden volver y están ansiosos por contar lo que vieron. Y hay una marcada diferencia entre la actitud de los discípulos desde y hacia Jerusalén. De camino a Emaús, Jesús estaba con ellos. No lo reconocieron, pero de todos modos Él estaba allí. Estaban cabizbajos, desanimados, para darse por vencidos. De vuelta, ya Jesús no estaba con ellos de manera física, pero ahora estaba en el Espíritu, ahora estaba resucitado. De ida estaba de manera física, en ambos caminos Jesús estaba. En el camino a Emaús Jesús estaba de manera física, en el camino a Jerusalén estaba espiritualmente. Pregunta, ladies and gentlemen, ¿qué modificó la actitud de los discípulos, de estos dos? Porque a la vuelta a Jerusalén iban locos, viste, resucitó, yo no sabía. Cambiaron. Ahora Jesús no camina con ellos físicamente de regreso. Sin embargo, están exultantes. De ida, Jesús camina con ellos y andan
con cara de bautizados en Limón, cara de 6 de la tarde. ¿Qué cambió la actitud? No te apures a responder porque dirás algo como, bueno, la presencia de Cristo cambió la actitud. No, porque la presencia de Cristo siempre estuvo con ellos. También de ida, Emaús. Lo que cambió la actitud fue que reconocieron la presencia de Cristo. No que Jesús ahora vino y Jesús antes no estaba. Siempre estuvo. Pero el reconocer que estuvo es lo que cambia la actitud. Es tu reconocimiento de la presencia de Cristo lo que cambia tu manera de ver la vida. ¿Cómo reconoces la presencia de Cristo? Estándote quieto. Si te pones a lavar trastes, nunca vas a reconocer que está parando en tu casa. ¿Cuándo algunos se darán cuenta de la que tenían la presencia de Cristo cuando ya no la tengan? ¡Qué triste! Está quieto, permanecer callado, dijo el Señor. Una escritora, una poetisa británica, Steve Smith, que atribuía gran parte de su escritura a su prosa descarnada a la niñez difícil que había tenido. Su poema más famoso data del año 1957. Es una poesía, aunque ella también, insisto, escribe en prosa, pero esta es una poesía de 8 versos y tiene un título que a mí me impactó y que yo gentilmente robé santamente para darle título al sermón de hoy. Se llama la poesía No estoy saludando, sino ahogándome. No estoy saludando, sino ahogándome. Este es el título del mensaje de hoy para que ustedes no se lo olviden. Y ella hablaba de cierto hombre en la poesía que se estaba revolcando entre las olas en la marea alta y no logra conseguir ayuda de los que están caminando por la playa, mucho menos de los que nadan cerca. No logra conseguir ayuda, no porque lo desestiman o sean desalmados, sino porque no consideran que se está ahogando. La mayoría le devuelve el saludo y él está diciendo me ahogo, pero la mayoría le devuelve el saludo pensando que simplemente es un hombre gentil que está saludando a la gente de la orilla. Le devuelven el saludo y lo dejan ahogar, lo cual es peor. Esto deviene porque científicamente está comprobado que cuando alguien está por ahogarse no ocurre lo que generalmente vemos en los clichés de las películas. Quienes se han ahogado o han estado a punto de ahogarse, por lo general 99,9% nunca piden ayuda, nunca dicen ni socorro ni auxilio, porque el instinto natural del ser humano es regular el aire para poder respirar, no para hablar. Por otra parte, tampoco los que se ahogan, a diferencia de las películas, mueven los brazos ampulosamente. Usan los brazos para poder mantenerte a flote. No se te ocurre levantar. Si apenas los levantas, literalmente parece que estás saludando. Por eso muchos pueden ahogarse aún cerca de otras personas que bien podrían rescatarlos, pero no se dan cuenta que están perdiendo el oxígeno. Digo esta información porque cuando la autora usa esta metáfora y dice, no estoy saludando sino ahogándome, a mí se me ocurre pensar que a muchos en la vida nos ha sucedido más o menos algo similar. Pero a diferencia de quien se ahoga con agua, nos estamos ahogando a veces en un mar de ansiedad, de tristezas, de eventualidades que nos quebraron, que nos golpearon, y entonces necesitamos ayuda y no sabemos cómo pedirla. Nadie nos enseña cómo pedir ayuda cuando estamos tristes, cuando estamos entrando a valles de profunda depresión. Y si levantamos la mano, interpretan que estamos saludando y en lugar de que nos estamos ahogando. Y esto nos pasa a todos en algún momento de la vida. En algún momento comenzamos nuestras vidas con gran expectativa, con sueños altos, con expectativas que nos superan. Y en un punto del camino las expectativas empiezan a decrecer, los sueños caen en un abismo, de pronto lo que soñábamos, las aspiraciones ya no son la misma. ¿Por qué? ¿Qué nos pasó? ¿Necesariamente nos atacó Satanás? No, nos tocó la vida. Yo siempre menciono la vida, no siempre es un paseo por el parque, no es un lecho de rosas. La vida duele, amar duele, tener hijos duele, casarse duele, divorciarse duele, un funeral duele, un nacimiento duele. La vida suele doler y eso es lo que nos hace sentir vivos. El gran tema es cuando todas esas cosas convergen
como una tormenta perfecta en tu vida y sientes que te ahogas. Y nadie se da cuenta de lo que estás viviendo. Y tú solo sabes que tu vida nunca va a ser la misma, que la muerte de ese ser amado te cambió, ya no vas a reírte como antes. Puede ser la muerte de un ser querido, la muerte de un matrimonio, la pérdida de un empleo. A veces hay golpes que te hacen perder el balance, te desequilibran por mucho tiempo. Y duele tanto y es tan interno y es tan profundo que no lo puedes explicar. Hay momentos que sentimos que ni el mejor amigo, ni la esposa, ni los hijos nos pueden entender. Y si no, vean el salmista. Él dice, el que me entendía está en tinieblas. Se olvidó que existo. No sabría ni cómo contarle lo que me pasa, porque me diría, es una bobería lo que te pasa. Pero para mí no es una bobería, me quita la paz. Sientes como que a veces tus seres queridos y amigos se alejaron de ti. Bueno, el salmista le ocurrió lo mismo en el Salmo 88. Y yo quiero, antes de continuar con el resto del mensaje, resaltar el Salmo 88, porque en primer lugar nos pone la siguiente pauta: no ocultes los sentimientos. Si el salmista no los ocultó y los graficó en la palabra para que quedaran miles de años para que nosotros lo volviéramos a leer, primero me enseña que no hay que ocultar los sentimientos ni te sientas culpable por tenerlos. David dice o dijo, ¿qué provecho hay en mi muerte? Salmo 39. Cuando descienda a la sepultura, ¿para qué viví? David restauró Sión, trajo el arca de regreso a casa, mató a Goliat, entre otras cosas. Guerrero. En un momento no le encuentra sentido a la vida. El salmista David, cuando nosotros decimos David, decimos para que suene más santo. Pero es un tipo que a veces se quería morir. Que pasó, de los salmos, pasó el 45% del tiempo triste. Y esta no es un mensaje de apología a la tristeza. Bueno, a ver, hermanos, suicidémonos en masa. No. Déjenme avanzar. Sigo leyendo a la gente rota. Jonás, te ruego que me quites la vida. Para mí es mejor morir que vivir. Elías, quítame la vida, yo no soy mejor que mis padres. Se ve que el hombre luchaba para no parecerse a los padres, o para marcar una diferencia, como a veces decimos, yo no voy a ser como ellos, y en un momento se mira al espejo y dice, al final soy peor que ellos. Si Dios habla de Pedro, porque hay un Pedro, Los discípulos, maestro, ¿no te importa que estamos hundiéndonos? ¡Ey! No estamos saludando, nos estamos hundiendo, ¿no te importa? Pablo, fuimos abrumados de sobremanera que aún perdimos la esperanza de vivir. No queríamos ni conservar la vida, lo dice Pablo en 2 de Corintios. Jesús, Dios mío, Padre, ¿por qué me has desamparado? Cuando veo esta galería de personas que se estaban ahogando en vez de saludar, no me pregunto tanto ¿por qué Dios me deja ahogar o que tenga ese sentimiento? Porque siempre decimos, ¿dónde está Dios cuando me ahogo? Yo quiero que me ayude porque mi matrimonio está mal, porque mi hijo está en las drogas, porque mi marido es borracho, porque me pega, porque me falta el respeto, y quieren una palabra mágica que traiga sanidad a los corazones. Sin importar cuál sea la aflicción, las preguntas suenan siempre igual. ¿A Dios le importa que me estoy ahogando? ¿Le importa que estoy roto? Siempre es la pregunta, pero a Dios le importa. ¿Y qué respondemos los que ministramos? Sí que le importa, Dios te va a ayudar, Dios te va a reparar, Dios te va a sacar de ahí. Aunque pases por valle de sombra y de muerte, no tendrás temor alguno. Dios te va a surgir, Dios te va a bendecir, te vas a prosperar. ¿Sí o no? ¿No decimos eso? Bueno, yo los dejé aplaudir porque es verdad, pero no toda la verdad. ¿Qué cambiaría en tu relación con Dios si yo te dijera que Dios no solo te repara cuando estás roto, sino que a lo mejor Él tuvo que ver con tu rotura y hasta participó en que casi te ahogues? ¿Sabes lo que están pensando? ¿Y por qué Dios me haría una cosa así? Déjenme avanzar. Una cosa es amar a Dios cuando pensamos que Él es quien repara nuestras vidas rotas. Otra cosa es amar a Dios incondicionalmente cuando descubres que a lo mejor tus heridas son las que te capacitan para el servicio. Piénsalo.
¿Qué tal si las heridas que le imploras a Dios que sane, las cargas que suplicas que Él remueva, son justo lo que te capacita para servirle? Me costó años entenderlo. Yo pensé que esto era así. Dios te busca cuando eres niño o jovencito, como en nuestro caso, y te empieza a procesar. Cuando ya te tiene a punto, caramelo, cuando ya dice, uy, qué perfecto que es. Ya tiene la familia perfecta, este no peca, este es puro, este le va bien, por si fuera poco es argentino, así que imagínate. Ahora lo voy a empezar a usar. Ya lo capacité, sabe predicar, está ungido. Este no anda en Uber, anda en carros de fuego. Yo pensé que uno llega a un nivel donde Dios te empieza a usar. Yo nunca, me costó muchos años darme cuenta que al contrario, Dios está buscando gente rota para usar. Gente lastimada, porque la gente lastimada, la gente a la que la vida no le trató bien, son las que Él más puede usar de una manera más intensa que el otro. Porque entiende. Las heridas hacen que la gente empatice. Las heridas hacen que la frase aquella que acuñó el escritor, que supo decir, solamente los soldados heridos en el ejercicio del amor son los que pueden servir. Es cuando Dios dice, yo te puedo usar mucho más porque entiendes al divorciado, entiendes a la que abandonaron, comprendes al que no puede quitarse un pecado de encima. Entiendes a aquel que tiene pensamientos libidinosos. Entiendes por qué has estado, por qué has pasado o estás pasando. Voy a las Escrituras y no encuentro ningún tipo impoluto, no me encuentro ningún superhéroe que llega a la tierra y hace ¡brum! Y con un escudo sale a pelear por la humanidad. No, todos son rotos. Todos tienen complejo, elegidos. Cada uno en sus testamentos tiene sus problemas. Uno, Moisés. El otro es Pablo. Moisés es creado en la corte egipcia. Es el príncipe de Egipto, o uno de ellos. Pero fue abandonado por sus padres. Está bien, para salvarle la vida, pero abandonado al fin. Ese niño tiene un trauma, ese niño arrastra una amargura seguramente. Así que aquí tenemos, señores, a un huérfano, tartamudo, prófugo de la ley, y Dios lo levanta para que sea el libertador de Israel. 3.600 años después, los judíos y los cristianos lo veneran a Moisés, como que fue un superhéroe. Yo voy a ver la historia de Moisés y me doy cuenta que este hombre que escribió 5 libros del Antiguo Testamento, que redactó el Salmo 90, era un hombre quebrado. Un hombre con problemas como tú y como yo, que a veces, te aseguro, no quería salir debajo de la manta. Porque era un hombre con heridas. Entendía las limitaciones, las anomalías que a veces pueden ser verbales, de no poder hablar, o de no poder creer, o de no tener fe. Así que veo a un hombre roto que califica en el servicio del amor justamente porque es un soldado herido. Voy a Pablo. Pablo no es huérfano, es criado por papá, por mamá, tiene las conexiones o el dinero para transferirle la ciudadanía romana. Va a los mejores colegios, se cría a los pies del erudito más famoso de entonces, que era Gamaliel, un hombre que maneja idiomas, que tiene una profesión, y un día, con su celo por las cosas de Dios, sale a matar cristianos porque creen que sigue a un falso profeta. Y ese pseudo falso profeta un día se le aparece en el camino a Damasco. Lo deja ciego, el encuentro. Dios le habla a un profeta de él, a un tal Ananías, y le dice, quiero que vayas a ver a Pablo y oigan esto que se nos escapa. Quiero que lo vayas a ver a Saulo, todavía no era Pablo, porque yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pudo haber dicho, yo le voy a mostrar lo que es vivir en victoria conmigo. Se acabaron los días de sufrimiento para Saulo, ahora vas a ver lo que es victoria, victoria, victoria. O corona, 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 como dijo otro que le gustaba otra cerveza. Y todo el libro de los Hechos habla de lo que Pablo tuvo que pasar.
Pero dejémoslo que Pablo nos cuente el testimonio en primera persona. Vamos a invitarlo a este estrado y que él nos diga. Y nos diga: River, yo trabajé más que todos ustedes. He estado preso más veces. Me han azotado con látigos más que a ustedes. Y he estado en peligro de muerte decenas de veces. 5 veces las autoridades judías me dieron 39 azotes con un látigo. Si a mí me agarran 5 veces para que me peguen 39 latigazos, hasta acá llegué. Búscate otro. En 3 ocasiones se hundió el barco en que yo viajaba. No se le hundió una vez. Estamos hablando de que no estás saludando, te estás ahogando. 3 veces Pablo se estuvo ahogando. Y no de manera metafórica, de verdad. Una vez pasé una noche y un día en alta mar hasta que nos rescataron. Crucé ríos arriesgando la vida. Me he visto en peligro con gente de mi pueblo y con extranjeros, en el campo, en el mar y entre falsos hermanos de la iglesia. He sufrido hambre y sed. Por falta de ropa he pasado frío. Por si esto fuera poco, no dejo de preocuparme por todas las iglesias. Como si esto fuera poco, tengo una debilidad anónima. La Biblia no considera decirnos, a pesar de que somos chismosos, qué era lo que luchaba Pablo. Un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me atormenta. 3 veces le dije: Señor, quítamelo. ¿Qué me dijo Dios? No. Y cuando la vida de Pablo llega al final, a filo de espada de un verdugo, Pablo había sembrado decenas de iglesias por el Mediterráneo y había redactado 13 libros, por lo menos 13 libros del Nuevo Testamento. Otro que estaba roto, desesperadamente roto, quebrantado. Pasa que hablamos del gran Pablo como si fuera Simón Bolívar, San Martín, Martin Luther King. No, Pablo era un hombre quebrado. Esto demuestra que en el servicio del amor solo los soldados heridos pueden servir. Un hombre más herido que este, imposible encontrarlo en la Biblia. Y escribe, miren con cuán grandes letras os escribo desde las prisiones. ¿Quién escribe palabras de aliento desde una cárcel? ¿No se supone que te tienen que ir a alentar a ti? Si te mandan a la cárcel, ¿no esperarías aliento? Ahora yo te digo, no, aprovecha desde la cárcel para escribir libros motivacionales. Tú dices, me estás cargando. Yo estoy demasiado roto, demasiado preso, demasiado enfermo para servir. Y si no estás demasiado enfermo para servir, digo, sí estás demasiado enfermo, pero no para dejar de servir. Y si no estás demasiado solo, sí lo estás solo, pero no para dejar de servir. Y si la enfermedad, la soledad, el estar preso, el sentirse sin papeles, fuera un propósito de Dios, porque puedes entender, porque puedes comprender. Si uno se cría en una cuna de oro, difícilmente se va a conmover con la gente que llora cuando le llevamos los muebles y le ponemos un colchón en la casa. No se te cruza por la cabeza que hay gente que duerme sin colchón. Pero de donde venimos la mayoría de nosotros sabemos lo que es dormir sin colchón, que llueve más adentro que afuera, por las goteras del techo. ¿No será que Dios permitió que naciéramos en esas condiciones para que hoy pudiéramos amar y servir? Sé que estás pensando, aún así no me convences, estoy demasiado roto para servir. A veces no tengo ganas ni de llorar. Y me está diciendo que me ponga a bendecir a otros. Mira, hay una antigua fábula china de una mujer joven que tenía un hijo pequeño. Ella era viuda, tenía un hijo pequeño y un cierto día una peste hace que su hijo muera y la mujer queda en un estado depresivo absoluto, sin tener con quien compartir la tristeza, sin tener un hombro con el cual llorar. Se estaba dejando morir y un día va y consulta a un sabio chino y le dice: quiero que me dé algo para quitarme semejante y tamaña tristeza. Y el sabio chino, lejos de decir no puedo, le dijo: por supuesto, puedo hacer una pócima mágica que cuando la tomes te olvides que alguna vez tuviste dolor o que tuviste un hijo. Te va a anestesiar la cabeza. Pero para hacer esa pócima necesito un arroz, no cualquiera, un arroz que tú mismo debes conseguir en la aldea donde vives. Recorre todas las casas hasta encontrar un arroz de un hogar donde no hayan sufrido tristeza nunca.
Si encuentras el arroz de un hogar donde jamás el infortunio, los avatares de la vida, las tragedias los hayan golpeado, consígueme ese arroz, yo haré la pócima y te olvidarás de tu dolor. Así que se salió por toda la aldea y por primera vez abrió los ojos a las demás familias. Les decía, quiero saber si ustedes tienen una historia triste para contar. Si no la tienen, me llevaré su arroz. Y todos tenían una historia triste. No a todos se le había muerto un hijo, pero alguien decía que se le había muerto el papá y el dolor también era intenso. Otros decían que no se le había muerto nadie, pero que se sorteaban a ver quién comía hoy porque el pan no alcanzaba para todos. La casa de al lado se lamentaban porque el hijo estaba en las drogas. En la otra casa habían enrolado al otro hijo en el ejército, no sabían si estaba con vida, y en la de más allá sufría por infidelidad. La vecina de enfrente sufría con el cáncer y el vecino de enfrente estaba solo y sus nietos no lo venían a ver. No encontró una sola casa donde no hubiera tristeza. Y a medida que ella iba casa por casa, comenzó a ayudar a los otros a lidiar con su tristeza. Y su estado de ánimo comenzó a cambiar. Hasta que se dio cuenta que el sabio chino era un timador. Que en realidad la pócima no existía, ni tampoco el arroz. En un hogar donde jamás hubo tristeza. Pero el ayudar, el servir a pesar de que ella estaba rota, hizo ver que su dolor intenso podía servir para algo, lo canalizó. Y en lugar de meterse bajo las mantas a llorar, se dio cuenta, como muchos de nosotros, que a veces una temporada por el cementerio, una temporada por los hospitales, una temporada por la sala de cuidados intensivos nos hace ver la realidad, nos pone en perspectiva. Los seres humanos somos muy torpes, se lo digo porque soy ser humano. Si fuera marciano no te hablaría así, pero soy ser humano. Y siempre nos estamos preocupando por boberías. Cuando no hay algo serio de qué preocuparnos, entonces las peleas en casa vienen porque se rompió el vaso, o porque se ensució la alfombra, el tapete, o porque orinó el perro. Entonces Dios tiene que permitir a veces que sientas que te estás ahogando, para que comprendas las problemáticas de verdad. La gente que lucha entre la vida y la muerte. Para que entiendas que si tus hijos se portan mal, rompen algo, ensucian, dejan las toallas tiradas, son chicos. Daría lo que sea cualquier mamá que tiene esos mismos niños con metástasis en el Sanchús. Daría lo que sea por tener a ese mismo niño tirando las toallas una y otra vez. Con total de tenerlo sin los cañitos, sin los sueros intravenosos, sin que esté peladito. Daría lo que sea, cambiaría su vida por la tuya con todo gusto. Y nosotros vamos perdiendo esa perspectiva. ¿Por qué? Porque nos hacen falta heridas. Porque nos hacen falta a veces sentir que nos estamos ahogando. Por eso digo, ¿y si fuera un regalo? En el servicio del amor solo los soldados heridos pueden servir. Si no, no puedes amar. Puedes ayudar, puedes ser ujier, puedes cantar en el coro, puedes ayudar a mover muebles, pero para amar tú tienes que tener ciertas heridas, ciertas cicatrices. Si no eres de los que vas al funeral y dice, mi más sentido pésame, cumples y te vas. Porque no sabes lo que esa mamá está pasando, o esa hermana está pasando, o ese hijo está pasando. No te tocó nunca. Te lo digo porque yo era una persona cuando mi mamá y mis hermanos no habían muerto. Para mí la muerte era algo lejano que le ocurría a la gente que no está bien con Dios. Durante mucho tiempo, cuando alguien se moría, ay, bueno, está bien, viste, eso por no tener a Cristo. El hijo se mató en un accidente, y viste, por no tener a Dios, por no orar antes de salir. A aquel se le murió el padre, y bueno, porque era un borrachín. Y entonces si hubiese tenido a Cristo, como que la muerte era patrimonio del diablo, como que Cristo no hubiese descendido al Seol al tercer día y le hubiese arrebatado ese poder al diablo, como que la muerte era algo que le pasa a la gente mala, y la enfermedad ni hablar. Si estabas enfermo, algo estás haciendo mal. Tienes piedras en los riñones, si tienes diabetes, algo estás haciendo mal. La fregaste, Satanás está sobre ti. Y yo digo, ¿a nadie se le ocurre pensar que a lo mejor lo que te hace comprender, lo que te hace entender lo que otros están pasando es que eres de carne y hueso, que tienes una vida real? De otro modo, cuando veas un matrimonio con problemas, lo vas a condenar, porque el tuyo es perfecto. El tuyo no hace gases, tira flores, tu esposo. Y
esta palabra va para los que dicen, yo no estoy saludando, yo me estoy ahogando, yo estoy a punto de perecer. Hace un tiempo atrás alguien vino, porque lo conocía, a pedirme una consejería. Y luego cuando se sienta frente a mí me dice que es un error hablar conmigo porque dice, no voy a contarte lo que estoy pasando. Es un problema personal, punto. Creo que fue un error venir hasta acá. Y como supe que ya era un paso muy fuerte para él venir a verme, traté de que no se vaya rápido. Le dije, ¿cómo estás? Y me quedé esperando la respuesta. Y cuando no podía hablar porque era tanto lo que estaba quebrado, entonces yo le hablé de mis quebraduras. Y en un punto nos conectamos, porque las debilidades te hermanan. Las debilidades te aunan como hermano. ¿De verdad te pasó lo mismo?, me decía. ¿De verdad luchas con eso? ¿De verdad luchaste con aquello otro? ¿Te sentiste solo una vez? ¡Una! Pero si siempre hay multitudes delante tuyo, delante mío. Pero la soledad se lleva acá, no en la fotografía, no en Instagram. Y nos conectamos. Él estaba desde hace años pidiendo socorro y la gente creía que saludaba. Y yo pude entenderlo porque solo en el servicio del amor los soldados heridos pueden servir. Digo, quiero que te vayas hoy a casa pensando que donde naciste fue porque Dios quiso que nacieras ahí. Si perdiste un ser querido en la niñez, en la adolescencia o hace poco, fue plan de Dios.
city lights flicker out. Silence screams from broken souls, no doubt. Concrete jungle traps us grinding down. Lost in the echo, shadows pull me drown. Streetlights buzzing, whispers in the dark. Neon shadows glowing, leaving marks. Pavement breathes out stories old and cold. Past and future twisting, all unfold. We are lost in neon nightmares. Ghosts of dreams, electric flares. Running fast but going nowhere. In the maze we live in despair. Rise mechanical and raw. Vocal cords electric through the straw. Wires tangled, clenching like a vice. Heartbeat sings with thunder, rolling dice. Falling stars and shattered glass confound. Broken mirrors scattered on the ground. Synthetic whispers tell us we're alive, but the ghosts of dreams begin to thrive. Hearts electric, pulses racing, burn lost in time, nowhere we'll ever learn. Haunting melodies, they fade away, but the memories are here to stay. A flicker of light, a single star cuts through the endless night. A tiny spark, a whispered prayer. Maybe hope can bloom even here in the neon air.